tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es. Buenas tardes, soy Raquel Suazo, psicóloga clínica. Bienvenidos a un programa más de Psicología para tu Alma. A esto ya nos acompaña José Gallegos, nuevamente estudiante de psicología, aquí con nosotros. Hola, José. Hola, Raquel, feliz de que me hayas invitado otra vez. Yo creo que yo ya le dije a José que se venga cada tercera semana del mes para venir a grabar con nosotros, en realidad. Pues sí, me da la oportunidad, yo con gusto, Raquel. Sí. Y cuéntame qué vamos a hablar ahora. Bueno, ahora nos corresponde un tema que me parece bien importante. Hablábamos ahora fuera del aire con José al respecto de la importancia de conocer un poco de los tipos de personalidades que hay, y la personalidad narcisista, que es una de las personalidades que abundan por todos lados, creo yo, ¿verdad, José? Sí. Y que veremos durante el programa de qué se trata. La personalidad narcisista, hay diferentes personalidades, hay diferentes incluso trastornos de personalidad que nos hacen de alguna manera pues identificarnos, y todos tenemos esas características, ¿verdad? Particulares, José. Sí. De hecho, Raquel, el trastorno narcisista, ¿verdad? Es un trastorno meramente de la personalidad, ¿verdad? Y como mencionaba usted de esto de que están presentes, pues nosotros podemos tener ciertos rasgos y no nos hemos dado cuenta. Eso, sobre todo creo que por eso es importante este programa, para darnos cuenta de lo que qué características, qué identificar, creo yo, qué es lo que nosotros tenemos. Ahora, una de las cosas, la personalidad narcisista tiene una estructura de carácter rígido y defensivo, ¿verdad? Y que incluso de alguna manera tiene una realidad bastante, pues, ¿cómo puedo decirlo? Bastante extravagante por un lado, y segundo, pero también una realidad interna bastante llena de angustia, de llenar expectativas, de frustración. Algo complejo, ¿no? Y creo que es una de las personalidades más complejas. Es bien complejo. Ahora, ¿qué sería, y si quisiéramos definir qué es el narcisismo, qué es lo que qué podríamos decir, José, sobre esto? Ok, cuando hablamos de narcisismo, Raquel, creo que estaríamos hablando de este desorden de personalidad que pues, lo mencionamos, ¿no? Que está catalogado, como este desorden mental por medio del cual el individuo estaría sufriendo ya sea un complejo o un sentimiento de superioridad, arrogancia y quizás también podríamos decir de prepotencia para sentirse más importante que las demás personas. Pienso yo. Sí, creo que quizás ese complejo de superioridad que a veces pareciera que es una forma común de relacionarse, pero en realidad no. En realidad no lo es. Sino que todos dicen a veces, no, es que ese es bien orgulloso, ¿verdad? Hay comentarios como ese tipo, ese es bien orgulloso o ese bien prepotente, pero en realidad a la base de este tipo de conductas tenemos esa personalidad narcisista que tiene que ver mucho con la autoestima y la fragilidad de alguna manera y la vulnerabilidad de la autoestima que manejan estas personas, y sobre todo porque se sienten atacados
por lo mínimo, ¿verdad? Por lo mínimo de cualquier comentario de una persona no son muy receptivos a una crítica, ¿verdad, José? Sí, exactamente, Raquel, lo que usted mencionaba, esa vulnerabilidad, yo creo que es una característica bastante importante en esas personas, ya que por esta inseguridad que usted mencionó al inicio, por sentimientos vacíos o problemas de autoestima que la persona tiene, pues yo creo que esto la hace bastante vulnerable y hace que se encuentre la persona en una situación bastante difícil, ¿no?, para ella, y al mismo tiempo generando estas situaciones, estos sentimientos muy incómodos dentro de su trabajo, dentro de las iglesias, ¿no? Porque a veces podemos encontrar personas así en cualquier... Sí, sobre todo hablando dentro incluso de las comunidades religiosas, hablando de esta parte de los grupos de pequeñas comunidades, ministerios, etcétera, todo aquel quizás pues lugar o reunión de un cierto número de personas, pues vamos a encontrar diferentes características dentro de nuestros mismos miembros, ¿vea? Y es aquí donde vemos incluso la vida matrimonial también, el noviazgo, en las amistades. O sea, tenemos que aprender incluso a lidiar de alguna manera con las diferentes características de la personalidad. Ahora, ojo, no quiere decir que todo tipo de patrón de personalidad narcisista se convierte en un trastorno. O sea, no necesariamente. Aquí estamos hablando de personalidad, ¿no?, como tal. No, y a veces, Raquel, perdón que te interrumpa, pero a veces tal vez no es necesariamente que la persona está dentro y queda exactamente dentro de un trastorno de personalidad narcisista, sino que a veces podemos nosotros tener tendencias a, y por lo cual yo creo que es bastante importante pues que nos estemos informando, ¿no?, como por medio de estos programas que me parecen bastante bien, pues para conocer, ¿no?, y lo que usted mencionaba de saber cómo convivir con esas personas. Sí, y quizás es bien importante hablar sobre esto, y de verdad que este espacio es bien importante que Radio Angelus maneja, porque de verdad que sí es cierto, hay una base fundamental que es la parte cristiana, la parte espiritual, es bien importante, pero no podemos dejar de lado que también hay factores de personalidad, de conductuales, enfermedades mentales que también pueden padecer y que existen, ¿no? Y que no podemos obviarlas. Hablando de esto, de la forma de relacionarse, creo que también está caracterizado por un comportamiento bien dramático y una inestabilidad emocional. Algunas veces actúan estas personas con euforia y otras caen en un estado depresivo. O sea, quizás está ligado, José, al patrón con el que está como acostumbrado de alguna manera a expresar la defensa ante una crítica, ante un comentario, o incluso relacionarse con la gente. Y quizás dramáticos, ¿en qué sentido podría ser, José? Creo que el dramatismo lo podríamos estar encontrando o notando, ¿verdad? Si prestamos atención pues a las conductas de las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Ese dramatismo yo creo que podría ser al la persona quererse victimizar, ¿no? Decir, no, es que fíjate que yo no me llevo bien con ella porque ella, por ejemplo, a veces yo he escuchado eso, Raquel, no me llevo bien con ella porque a ella como que, no sé, tiene envidia de mí, de mi cabello, que no sé qué. Yo he escuchado eso. Y creo que también, no, es que fíjate que no pude porque, o sea, a mí me pasan siempre esas cosas, siempre soy yo. Yo creo que eso puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista del narcisismo, puede hacer que la persona esté llamando la atención, ¿verdad? Siendo dramática para sentir esa atención de los demás. Sí, sobre todo, y quizás no hay que confundir con el histrionismo, ¿verdad? Porque a veces podemos confundirnos. El histrionismo quiere decir que la persona hace un drama por todo y quiere ser siempre el centro de atención. Pero el histrionismo viene con otro tipo de patrón de pensamiento, creería yo. En este caso, el narcisista, el pensamiento es: yo soy mejor,
yo soy mejor y soy superior a los demás. Y quizás aquí es donde vamos a hablar un poco sobre las características, quizás, José, de ese tipo de personalidad que hay que examinarlas con detenimiento para poder, uno, aprender de alguna manera a convivir con la gente, porque tampoco la podemos cambiar. Y segundo, exactamente. Sí, y segundo, si tenemos esa dificultad, también es un momento para como empezar a hacer un chequeo, ¿verdad? Y ver si es necesario incluso atención psicológica. Quizás hablemos de la primera característica, José. Yo creo que esas personas, Raquel, podrían venir manteniendo una imagen autoconstruida, ¿no? O una opinión, ¿verdad?, de grandeza y superioridad, que es lo que se estaba mencionando, ¿verdad? Yo creo que eso sí bastante va a estar presente, y también que van a padecer un déficit de percepción en cuanto a los demás, ¿no? Y una dificultad para identificar con otras personas ese sentimiento de ser iguales, ¿no? De tener las mismas capacidades. Van a tener ese problema al momento de estar interactuando. Probablemente sean bastante competitivos, Raquel. Eso, creo que la competitividad es algo que va a estar bien arraigado en estas personas. O sea, nunca creo que una de las cosas que se les dificulta es convivir con la gente, porque siempre yo sé más, yo puedo más, y no es que le digan al otro tú no servís, es que ellos mismos se adjudican el hecho de yo soy mejor que tú. Creo que es una de las cosas que se maneja, ese discurso de superioridad es bien característico. Ahora, quizás una segunda característica es que se aíslan de alguna manera, como tú decías, porque tienen un problema en la percepción con las demás personas. Entonces, al momento de que yo me creo más que las demás personas, lo que ocurre es que pues me voy aislando, o la gente incluso se va alejando, que eso es como algo bien importante, el hecho de que la gente pues va tomando distancia, pues, porque a quien le gusta que le estén diciendo, o quizás no poderse relacionar con la gente con ese tipo de personalidad narcisista, porque se creen más y entonces uno choca constantemente. Exactamente, y yo creo que una persona narcisista siempre va a tener problemas, Raquel, en cuanto hablando de liderazgo, porque siempre yo pienso que podría ser que esa persona siempre quiera dirigir, siempre quiera, según él, enseñar a hacer las cosas, y probablemente ahí es donde estaríamos ese choque, ¿no?, con las personalidades. Eso, y quizás tener a un líder narcisista sería bastante difícil, fatal, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que es los patrones de personalidad que tenemos. Creo que no solo es el hecho de señalar al otro, sino examinarnos también qué características podríamos tener. Porque creo que cuando a veces decimos yo soy perfeccionista en mi trabajo, por ejemplo, pero en lo demás no, yo creo que pueden haber ahí unos rasgos de narcisismo, Raquel, en decir yo soy perfeccionista y me esfuerzo al máximo en mi trabajo, y ok, estoy bien, es muy aplaudido que alguien se esfuerce bastante, pero yo creo que va a haber problema cuando ya estemos tratando de sobresalir más de lo que debemos, ¿no? Llevarnos a esa gente, pues, las relaciones malas, ¿no? Sí, exactamente. Quizás una tercera característica, José. Creo que esas personas aceptan con dificultad cualquier crítica u opinión diferente a la suya, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Que yo soy mejor y que yo soy mejor y los demás pues no. Creo que también estos van a experimentar una baja tolerancia a la frustración o cualquier situación que no se ajuste exactamente a las expectativas. O sea, creo que en el caso de la universidad, ¿no?, cuando nos colocan una nota que según nosotros no merecemos, pero realmente pues la realidad, porque hasta ahí tenemos la capacidad en ese momento, y yo creo que el decir que somos más, que merecemos más que esa nota, yo creo que ahí habría que revisarse, ¿no? Sí, yo creo que aquí es bien importante ver, bueno, incluso hay
jóvenes, por ejemplo, cuando van a evaluación a mi consultorio sobre la orientación vocacional o cualquier otra cosa, cuando tú le das la devolución de los resultados, no es cierto, eso no es cierto, y revísalo otra vez, ¿verdad? Entonces yo no soy así, ¿verdad? Y no necesariamente es algo malo, sino que siempre quieren ser los mejores, siempre quieren ser como la mejor categoría, digámoslo así. Y la frustración, creo que la alta o la baja tolerancia a la frustración es que no se permiten equivocarse. Creo que eso nos cuesta a veces y quizás la diferencia más importante, porque todos creo que no necesariamente solo porque tenemos baja la tolerancia a la frustración vamos a ser narcisistas, eso no es cierto, sino es que si esta baja tolerancia a la frustración es constante, por un lado, por otro, definitivamente siempre están como rindiendo cuentas, queriendo cumplir expectativas, creo yo, de los demás, por un lado. Pero sobre todo, las demás incluso no cumplen las expectativas de nosotros. Ahí estamos hablando de un narcisista, creo. Y podría ser que una persona que tenga esas características al momento de que se esté frustrado, esté menosvaliendo esa cosa que, digamos, no alcanzó su objetivo, y esa persona tiene tendencias narcisistas. Como no la alcanzó, pues tiende a desvalorizar esta actividad o este objetivo que tenía. Exactamente, o sea, nunca se va a culpar a sí mismo, sino que va a ser, no, esto no funcionó porque la otra persona no funcionó. Por ejemplo, si yo fuera narcisista y este programa queda mal, entonces yo diría, no, José es el culpable de esto. No soy yo, ¿eh? Entonces, eso es el narcisista, o sea, o es la persona que nos está ayudando en los controles, o es la luz, o es el micrófono, cualquier otra cosa externa. Porque yo di lo mejor. Exactamente, porque yo soy la mejor, ¿verdad? Yo soy la mejor y aquí no hay nadie mejor que yo. Entonces, esa parte, esa característica y ese discurso es de una persona con un problema con narcisismo. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto de verdad que a veces lo podemos hacer en automático y sí existe, pues, ¿verdad? ¿Y qué otra característica podríamos mencionar? Creo que me parece que necesitan a todas horas ser vistos y tener el protagonismo. Eso es como una de las cosas que es bien marcado en esta personalidad. Y yo siento que eso lo podemos ver ahora, Raquel, con lo de las redes sociales. Sí. Yo creo que, yo tengo un discurso acerca de las redes sociales, en cuanto a, por ejemplo, Instagram, ¿verdad? Que es una red social para subir fotografías, imágenes. Y yo siento, de hecho, hace poco en mis recuerdos de Facebook me salió un estado que yo puse el año anterior, donde decía que Instagram pues venía a hacernos un poquito más narcisistas, porque a veces puedes entrar a perfiles de una persona y ves, o sea, cientos y cientos de fotos, de autofotos, selfies, ¿no? Y ese vanagloreo que se dan las personas, ¿no? Yo creo que es bastante bonito aceptarse y pues sentirse bastante bonito, ¿no? Pero yo creo que cuando ya rayamos en la obsesión, ya vamos llegando a eso, pues ahí es lo peligroso, ¿no? Sí, las redes sociales definitivamente nos hacen perder un poco quizás el límite de un montón de cosas, o sea, en el sentido de que dentro de las redes sociales, digamos Facebook, con un like, no sos nadie. Exactamente. No sos nadie, ¿verdad? Pero si te dan 50, de 50 para arriba, entonces ya sos popular, o sea. Y entonces la gente, no, entonces si esta foto le gustó a la gente, así voy a ir haciéndolo porque yo soy súper popular por un montón de likes. Y ahora habría que ver qué pasa afuera, en el mundo real. La gente no te da like, pues, o sea... A ver, al ver la gente que no aportas, creo que ahí estaría esa gran discrepancia, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, o incluso, por ejemplo, en movimientos, los movimientos dentro de la iglesia, si hablamos en estas convivencias, que una persona, que a veces, por ejemplo, cuando se va a un servicio, a un retiro, cuando se va a un servicio a una asamblea y de pronto no sale como
como se ha programado una actividad, la persona narcisista dice no, todo lo demás fue el problema, yo no fui el problema. Entonces hasta en estos grupos pueden verse relacionado este tipo de personalidad, o sea, no está exento, pues. Y con un discurso así, Raquel, yo creo que también podemos, pues, dañar a las personas, ¿no? Porque quizás esa persona se esforzó bastante y fuimos nosotros quienes no dimos lo que debíamos y estaríamos generando, yo creo, que una persona que haga sentir mal a los demás tiene que revisarse, ¿no? Exactamente. Necesita ayuda. Exactamente. Ahora, quizás otra de las características es que estas personas perciben a los demás casi exclusivamente en función de la utilidad para satisfacer sus propias necesidades. Exactamente, esa utilización de las personas, ¿no? El utilitarismo total. Creo que el utilitarismo es... Ok, yo creo que eso se podría aplicar como cuando esa persona quiere ir al cine, ¿no? Quiere ir al cine y tal vez no es porque no tenga el dinero de la entrada, sino que simplemente es porque quiere ir a ver esa película y él no quiere gastar. Entonces, probablemente puede ser que le diga a alguien que sabe que lo va a invitar al cine, decirle, mira, vamos a ver esa película, ¿no? Yo creo que esa es la utilización, o conseguir a veces en el trabajo, ¿no? Un ascenso o la facilidad de un bono. Yo creo que podría aplicar acá, no sé, ¿qué me dice usted acá? Sí, y quizá la utilidad va a ser el hecho de apegarme o de alguna manera acercarme, incluso manipular a las personas con tal de conseguir mi objetivo. Es como cuando mencionan que tenerlos de mi lado, entre comillas, ¿no? Exactamente, pero manipularlos no porque lo quiera, definitivamente, sino porque me sirve tener de alianza a esta persona para llegar a mi objetivo. Entonces esta parte... Y estos objetivos puede hacer que no sean del todo buenos, ¿no? Me imagino. A veces no del todo buenos, o a veces sí son buenos. El problema es que... No es la manera de llevarlos a cabo. Entonces creo que modificar o incluso hacer creer a la persona que está junto, o este es un vínculo real, cuando en realidad es algo utilitario, no. Porque simplemente, por ejemplo, las personas narcisistas tienden a relacionarse no con alguien igual que ellos, sino que van a buscar a personas que tienen incluso un poco de baja autoestima o que tienen problemas para relacionarse, para poder sobresalir, ¿verdad? Porque yo soy mejor. Entonces, claro. Exactamente. Justo Raquel me estaba recordando de un episodio de Bob Esponja donde Patricio le dice a Bob Esponja, en el episodio donde Bob Esponja se siente feo, y le dice él que las personas buscan una persona más fea que ellos, así dice la caricatura, ¿no? Para sentirse ellos más lindos, y puede hacer que esas actitudes o esas conductas que se puedan presentar bastante en una persona que narcisista tenga estas características. Sí, definitivamente, esa es la parte utilitarista, exactamente. Bueno, un poco especial el ejemplo con Bob Esponja, pero sí, es justo. Las personas narcisistas utilizan a las personas, y podríamos pensar que estamos hablando de alguien extraño o ajeno al mundo, pero en realidad en la vida real hay un montón de personas de este tipo, y hay que tener cuidado con la convivencia con estas personas, o incluso si tenemos o padecemos de alguna de estas características. Ahora, no porque tenga una significa que es narcisista, sino que tiene que cumplir ciertas cosas, todo esto que estamos diciendo tendría que cumplirlas exactamente casi todas para poder tener ya incluso una patología, ¿verdad? Pero en general, esta es una dificultad que se vive constantemente y que es difícil relacionarse con una persona así. Creo que tampoco es como lo más armonioso del mundo, ¿verdad? Quizás otra característica es que tienen dificultad para sentir ciertas emociones como tristeza, necesidad afectiva y vulnerabilidad. Y quizás hablar de la vulnerabilidad es que, como siempre son tan rígidos en buscar lo que necesitan, lo que quieren, y aquí no estamos hablando, y quiero quizás como hacer la diferencia entre esto, José, que no estamos hablando de una persona determinada positivamente a lograr su objetivo, sino que estamos hablando de una persona que tiene una necedad porque pese como sea tengo que lograr el objetivo. Entonces
la distorsión es diferente. O sea, la persona narcisista tiene una distorsión de pensamiento, ¿verdad? Que es el hecho de no me importa sentir, no me importa a quién utilizo, lo logro. Una persona determinada, positiva, llegando, luchando por tener un objetivo claro, ¿verdad? Es diferente porque no utilizo a nadie, voy luchando poco a poco, logro mi objetivo. La persona narcisista no. La persona narcisista lo logro a partir de mi protagonismo, de lo que yo necesito, de lo que yo maneje, manipule y avanzo. Entonces, la diferencia es abismal en el sentido de que uno no es saludable y la otra pues tiene una visión totalmente saludable. Quizás, ¿qué otra más, José? Bueno, conforme a lo que hemos estado hablando, yo creo que estas personas podrían también evaluar las situaciones y las personas en términos muy polarizados, ¿no? Que del tipo todo o nada, que vendría siendo ese pensamiento rígido que se mencionaba, creo, ¿verdad? Sí, exacto. Y creo que también podría ser esta escasa conciencia de los sentimientos íntimos y las necesidades profundas que les evitarían enfrentarse en una crisis de identidad, como lo que usted mencionaba, por una autoestima quizás un poquito deficiente de algunos aspectos, o esos sentimientos de querer impresionar siempre, o de querer ese protagonismo, ¿no? Eso sobre todo, me parece que es bien complejo, este tipo de personalidad es bien compleja, porque cualquiera podría estarse preguntando en ese momento, bueno, entonces, si siempre quiere ser protagonista y siempre está como luciéndose, ¿cómo es que tiene baja autoestima? Es justamente por eso, porque necesita constantemente cerciorarse de que todo el mundo lo quiere. Es como una coraza, ¿no? Es justamente una coraza, es un mecanismo de defensa que ocupa el individuo, la persona, para poderse relacionar. No, y creo que también es importante mencionar que todos tenemos mecanismos de defensa, ¿verdad? Pero que lo llamativo de las personas que tienen pues estas características narcisistas es que estos mecanismos los está manifestando continuamente, ¿no? Porque nosotros podemos activar estos mecanismos en determinadas situaciones, Raquel, como cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos atacados, ¿verdad? O cuando puede ser a la frustración. Pero esta persona narcisista va a ser difícil porque es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo quiere ese sentimiento de querer impresionar, ¿verdad? De mantener siempre activa esos mecanismos. Yo creo que es bastante cansado psíquicamente hablando esto. Sí, psicológicamente hablando es como imaginarse a nuestro sistema nervioso central como un puercoespín, y totalmente siempre es como la defensiva. Entonces el narcisista nada más que lo que tiene es que siempre anda a la defensiva, pero la forma de defensa que tiene es esta parte de ser protagónico, de incluso de valorizar a las demás personas, de siempre lucirse socialmente hablando. Entonces eso es una persona con narcisismo, ¿verdad? Ahora, hay tipos también de narcisistas, o sea, no solo hay uno, ¿verdad? Exactamente. Y creo que sí que es bien importante como mencionarlo para poder identificar si, como repito, estos son tipos de personalidades, más no es una patología como tal. Entonces, dime. Bueno, yo conozco estos 4 tipos de narcisismo, que sería el primero, el sin escrúpulos. Tenemos un segundo que sería el compensador. También tenemos el apasionado y el elitista, ¿verdad? El elitista, exactamente. Veamos el narcisista sin escrúpulos. Esto quizás una de las cosas que tienen estas personas es que tienen pocas prohibiciones morales. Creo que son bastante, estas son las personas crueles, despiadadas, no sé, ¿qué más? Sí, sí, yo así lo tenía entendido, ¿verdad? Que son esas personas con unas limitantes morales bastante pues desfasadas, ¿no? No tener esa conciencia y ese control sobre lo que estamos haciendo
según nosotros para beneficio nuestro, ¿verdad? Pero probablemente estemos dañando a las personas, como lo que mencionaba, siendo crueles, ¿verdad? También creo que esas personas siempre van a buscar el beneficio únicamente propio, Raquel. Sí, creo que quizás es uno de los que es más dañino, porque como tan despiadado que no le importa lo que estábamos hablando dentro de las características. Es porque por excelencia va a utilizar a la gente, a diestra y siniestra. Y también creo que podría ser que tienden estos cálculos fríos, ¿no? Con lo que mencionamos de ser crueles y cayendo en lo despiadado también, ¿verdad? Explotando o siendo exigente con las demás personas. Eso. Ahora, no significa que exigir a otra persona sea una característica de un narcisista. No, porque hay que definitivamente exigir. Claro, un jefe pues no podemos pues decir, sí. Ay, mi jefe es narcisista, ¿sabes? No, soy yo quien no quiero trabajar. No se trata de eso, sino el hecho de quizás enfocarnos en que cuando la persona sobreexige, sobredemanda, cuando se tiene características que son totalmente bastante déspotas incluso, ¿verdad? Que es como bien marcado, ahí sí estamos hablando de un narcisista sin escrúpulos y que es un constante, es que ya no solo es en el trabajo, sino es en casa, es con los hijos, con los vecinos, en su grupo de la iglesia, en lo que sea, ¿verdad? Siempre es como esa forma de relacionarse. El segundo que tengo que conozco es narcisista compensador. En el compensador, Raquel, creo que estaría siendo que lo que se encuentra con un discurso de ideas irracionales, que es más que todo nosotros, pero que realmente es una corazonada para defenderse. Yo creo que el compensador es más como, no, es que algo me dice que no lo haga, y yo creo que podría ser para que le, no hombre, dale, tú puedes, vos lo vas a hacer, para tener esa atención. Yo creo que también, yo creo que los cuatro demás dan más atención de la que pues se debería o de la que es socialmente aceptado, pero creo que el compensador estaría diciendo eso de las corazonadas, ¿no? O incluso a veces pueden llegar a interferir en algunas relaciones, Raquel, diciendo, no, es que hay algo que me dice a mí que esta persona pues te va a fallar. No sé si... Sí, exactamente. Quizás son extremadamente sensibles al juicio ajeno. Creo que están siempre buscando ser perfectos, ¿verdad? Ser perfectos. Y aquí es donde viene la ilusión de ser superiores. Creo que ellos son los que siempre están como con el pensamiento de que son superiores a los demás. Pero también lo que tú decías, José, es el hecho de alguna manera siempre tener como ese discurso de trasfondo, algo malo va a pasar. Exactamente, y yo creo que también, Raquel, lo que usted mencionaba de las críticas acerca de ese sentimiento de inseguridad, recordemos que es una coraza, ¿no? Podemos decir que esta persona se va a sentir más, pero que realmente es porque pues hay algo que trabajar ahí de sentimientos de minusvalía realmente. De inferioridad, exactamente. El tercero, el narcisista apasionado. Este es bien complejo porque es el que quizás en términos civiles y no técnicos es el que siempre piensa que a todo el mundo le gusta. Creo yo. Exactamente. Este sería el que busca el placer, ¿no? ¿Verdad? Siempre busca el placer, pero ven las demás personas como yo le gusto. Yo creo que aparte de un placer sexual, podría ser también un placer emocional, ¿verdad? Porque podemos encontrarnos tal vez de que yo le gusto, sí, puede ser sexualmente, pero también puede ser que esas personas crean que en aquel enamoramiento, no, es que él está enamorado de mí, no, es que ella me ama. Eso, yo soy la guapa, yo soy el guapo siempre, y donde yo voy, ahí me caen rendida. Entonces sí, esa parte, ese discurso
de querer siempre ser el centro de atención, o de incluso llegar a de alguna manera confundir las relaciones, porque la gente puede acercársele de una forma natural, de una forma armoniosa, amistosa, y el narcisista siempre va a estar pensando, ella me habló porque le gusto seguramente. Y será, Raquel, que a veces esas personas pueden ser que tengan algunos rasgos faciales bastante favorecidos, han sido favorecidos con eso. Y puede ser que a veces esa persona pues tenga estas conductas porque se le han ido inculcando, tal vez no directamente o conscientemente, pero yo creo que el que le pasen a un adolescente o a un niño alabándolo constantemente, ¿verdad? Yo creo que esto podría al final ser un poquito contraproducente contra él. Recordemos las diferencias individuales y los tipos de pensamiento de la persona. Sí, y quizás ya más adelante vamos a ver cuáles son los factores de riesgo en el desarrollo de la personalidad narcisista, sobre todo en la parte de la infancia. Pero tiene mucho que ver la forma, el discurso que nosotros como papás damos también. Tienen mucho que ver ese discurso al momento de la configuración de una estructura de personalidad. Y el cuarto, que es el narcisista elitista, ¿verdad? Sí, yo creo que acá pues en algún momento siempre nos hemos topado pues con alguien elitista, ¿no? Y yo creo que es cuando las personas mencionar que conocen a personas con un poder mayor, ¿verdad? O tal vez con un puesto bastante importante, y el tener esa creencia de que no, es que él es mi amigo, yo lo conozco, no te preocupes, yo te puedo conseguir un contacto por ahí. Yo creo que esas personas, ¿verdad? Puede hacer que estén conscientes de sus deficiencias interpersonales, Raquel, y que la coraza de este tipo de narcisismo sea ¿no? Sí, yo solo con las mejores personas, yo estoy yendo, no, que yo al centro comercial a ese no voy, yo voy al otro, porque allá, o sea, allá van los que sí tienen, los que sí pueden, ¿no? Sí. Y aquí abajo sí no voy yo, porque, no, ¿verdad? Entonces, quizás esta parte de creerse más que otros, a partir de bienes, a partir de incluso de contacto, de poder, creo que esta es la parte del narcisismo elitista. Entonces, quizás resumiendo un poco para que quede como claro, ¿verdad? Hay 4 tipos de narcisistas. Uno que es el narcisista sin escrúpulos, el apasionado, el compensador, ¿verdad? Y el elitista, que son dentro de la personalidad narcisista. Tenemos esas 4 características. Imagínense qué tan complejo puede llegar a ser este tipo de personalidad, que hasta subdivisiones tiene, ¿verdad, José? Exactamente, Raquel, y el nombre pues nos da una idea de cómo podría ser, ¿verdad? Porque el elitista, recordemos, ¿verdad? El exagerar sus capacidades adquisitivas, ¿verdad? O sus círculos sociales. El apasionado, ¿verdad? El que todo el mundo me ama y todos quieren estar conmigo. El sin escrúpulo, ¿verdad? Que ya lo mencionábamos con la crueldad. Y el compensador, ¿verdad? Que es, si me ayuda ahí, Raquel. El compensador. A ver, el compensador quizás va a ser, y quizás resumiéndolo, va a ser el querer, como dice su palabra, compensar con la superioridad, o el creer que de alguna la deficiencia que maneja esta persona la va a suplir con su delirio de superioridad. O sea, podría tener una deficiencia aquí es donde hablábamos la falta de afecto, o incluso la falta de aceptación a la crítica de una persona. Entonces, cuando no puedo aceptar eso, no puedo asimilar, yo lo compenso con creerme superior a los demás. Y es ahí donde yo manejo esta parte de querer ser el mejor, o querer yo soy el centro de atención, a partir de pues qué, de esas corazas, ¿verdad? De estas corazas, de estas corazas quizás que vienen desde la infancia, José. Creo que quizás el compensador es quizás el más difícil, y que viene arraigado desde la infancia, desde bien pequeñito. Yo creo que como papás es importante notar esto, ¿no? En los niños, porque a veces podamos decir, no, es que son niños, déjale que se anden molestando entre ellos, pero yo creo que en algunos casos
por este tipo de que dejamos pasarle esto a los niños, tenemos estos adolescentes con problemitas un poquito más serios o conductas un poco más sobresalientes de los demás y no necesariamente buenas. Y yo creo que es donde se tiene que prestar atención para no después estar en qué fallé, ¿no? Como padres. Exacto. Creo que justo casa con estas características que vamos a tocar ahorita, que es como los factores de riesgo que pueden desembocar en el desarrollo de una personalidad narcisista. Quiere decir que hay dentro de la crianza que tenemos, dentro del núcleo familiar, hay aspectos que son bastante riesgosos. Quizás uno es menospreciar las necesidades emocionales de los niños. O sea, es decir, a veces pensamos que por ser niños no sienten, pensamos que por ser niños no llegan a identificar como la parte emocional o no es importante esta parte emocional, creo yo. Y a veces creemos que porque ellos, a veces podemos decir que está pequeño, no comprende bien lo que pasa. Puede ser de que literalmente no lo comprenda, pero sí siente, Raquel, ¿verdad? Y puede ser de que por este sentimiento de minusvalía que tiene, de emocionalmente hablando, logre crear esta coraza, ¿no? De ser un sin escrúpulos, por ejemplo. Exactamente, o por el contrario, que nunca llenó las expectativas de los papás y entonces siempre tiene que, ahora ya de adulto, piensa que tiene que llenar las expectativas de todos. Entonces comienza, y creerse. Creo yo, que en la escuela, ¿verdad? Luego en la universidad, luego pues en el trabajo y lo peor es que ya con la pareja, ¿no? Exactamente. 2, la falta de cariño y estímulo de los padres durante la infancia. Creo que es vital como padres de familia, como núcleo familiar en general, brindar afecto. Y no solo, y quizás a veces llegamos a confundir, José, el afecto con ser proveedores. O sea, no necesariamente brindarle, es importante, pues sí, ¿verdad? Es importante las cosas materiales, en el sentido de que necesitan calzarse, vestirse, etcétera, pero también es importante un estímulo afectivo, o sea, un abrazo, una palabra de amor, una palabra de afecto, la atención. A veces no necesitamos ser papás melosos, José, sino tomar la importancia de vida a la relación, creo. Sí, yo creo que a veces lo que sucede es que el tiempo quizás de los papás, ¿verdad? Se les hace bastante difícil, pero yo creo que queriendo tener ese afecto y trabajar ese vínculo, yo creo que hasta 10 minutos de televisión que puedan ver juntos, que estén pues discutiendo lo que están viendo, conversando, yo creo que hasta ese poquito tiempo lo podemos llegar a hacer de calidad. Eso, por ejemplo, también hacer un pequeño juego, incluso, bueno, ¿por qué no? Tener un poquito de paz, incluso hasta orar juntos también es saludable, orar juntos o leer algo y reflexionar sobre ello. También yo creo, Raquel, que también a veces cuando pues se va a la iglesia, ¿no? En el trayecto, en el camino, en el vehículo, o ya sea pues en autobús, yo creo que el ir conversando puede ir fortaleciendo esos vínculos, ¿no? Eso, lo importante es que se fortalezcan, que se creen vínculos. Eso creo que es lo importante, crear vínculos, pero y darle mantenimiento también. Eso, pero claro, si el narcisista, si en su infancia jamás le prestaron atención, o por el contrario, jamás le dieron un cariño, un afecto importante, entonces se genera, no quiere decir que todos pasen por lo mismo, ¿verdad? No necesariamente, pero digamos que es uno de los factores de riesgo, ¿verdad? Tercero, bueno, que ya lo hemos hablado, que quizás el descuido emocional durante la infancia, ¿verdad? Que va conectado con el segundo, creo yo. ¿Y el cuarto? El cuarto, pues, lo que mencionamos es verdad, que existan estos vínculos. Creo que esto se refiere a que tiene que evitarse más bien un cuidado irresponsable de los papás, es decir, tiene que haber esta atención íntegra, ¿verdad? Porque a veces, lo que les mencionaba del tiempo, ¿no? A veces tenemos que, se hace difícil, ¿no? Pero
queriendo yo creo que se puede, Raquel, aunque sea 5 minutos, 10 minutos para preguntarle al niño cómo estuvo su día, cómo se desenvolvió en la escuela o en la casa, con los vecinos, incluso no solo con los niños, Raquel, porque creo que nos hemos estado enfocando un poquito más en los niños ahorita, pero con una persona adulta joven, por ejemplo. También es importante. También, yo creo que enseñarles estos comportamientos manipuladores, a veces los podemos enseñar de una manera no consciente, ¿verdad? Como eso de decirle, mira, decirle a tu papá que X motivo, ¿verdad? Decirle esto, o mira, no vayas para que él te traiga esto. Yo creo que esas conductas, recordemos que los niños son unas esponjas, ¿no? Eso, o quizás el condicionar el afecto, o sea, condicionar el afecto diciendo, no, es que como usted no se portó bien, ya no lo quiero, o no sacó buena nota, no, ya no lo quiero. Entonces, es como siempre condicionar el afecto, y hay que saber identificar. Eso es bastante irresponsable por parte de nosotros como papás, porque de alguna manera estamos vinculando nuestro afecto a una acción, y el afecto es incondicional, ¿verdad? Si bien es cierto, puede estar molesto o puede estar como no tan contento por el producto, pero hay que aprender a diferenciar el producto de la persona, y la persona no es el problema es el problema, ¿verdad? Okay. Sí. Quizás incluso manipular las relaciones, por ejemplo, cuando hay parejas separadas, incluso manipulan un montón. No necesariamente los niños, también adolescentes. Y ahí es donde se va aprendiendo. Tal vez los papás no quieran enseñarle esto, ¿verdad? Pero ya sea recordemos, ¿verdad? Que es fácil mencionar o etiquetar a una persona, pero a veces las circunstancias pueden llegar a hacer que enseñemos a manipular, ¿verdad? Eso, y quizás una de las cosas, y quizás que es bien importante, quizás no transferir o no transmitir a nuestros hijos, es que tener un momento de vulnerabilidad es inaceptable. O sea, todos tenemos derecho a ser vulnerables. No es malo tampoco. No es malo. Yo creo que es lo que nos hace sentirnos humanos, ¿verdad? Exacto, y todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a sentir tristeza, incluso a sentirnos de pequeños. Pues yo creo que pensemos, cuando estábamos chiquitos, si nos gustaba una niña y esa niña de repente nos dijo que no, ¿verdad? O sea, eso es parte del crecimiento de un niño también, de un adolescente, pues, también. Es parte del crecimiento, o incluso también decirle que no a nuestros hijos ayuda. Hay que también aprender a decir no es malo tampoco. Ahora, si todo el tiempo dice que no, entonces ahí sí, vea, pero es el hecho de tener límites. Todo niño y todo adolescente, incluso toda persona, debe tener límites en sus relaciones. Ahora, yo creo que, Raquel, perdón, nos vamos a detener quizás un ratito en eso, de lo que se mencionaba de decir, aprender a decir no, ¿verdad? Porque yo creo que cuando un niño, un adolescente está acostumbrado, nunca escuchaba la palabra no en su casa, yo creo que cuando viene a enfrentarse al mundo, los primeros pasos, que serían universidad o su primer trabajo, yo creo que es donde estaría generando estos problemas de relaciones interpersonales, y es donde dicen, ay, esta persona es bien difícil trabajar con ella, o hay gente que es un poquito más considerada en el comentario, que dicen, es cosa seria, dicen, es un caso trabajar con ellos. Yo creo que desde ese punto ya estamos generando esta incomodidad en las personas, y yo creo que a veces no es no quiero llamarle culpa quizás, sino que la persona es así por circunstancias en las que se ha visto envuelto quizás, y por esto pues es la importancia de saber decir no porque quizás no se pueda, sino que porque para enseñar, ¿verdad? De que pues a veces hay que trabajar un poquito más por las cosas. Exacto, aprender a esforzarse, y que no necesariamente tiene que, dos cosas, uno, no necesariamente tiene que luchar y casi que desgarrarse por lograr algo, ni tampoco dar en el primer intento. O sea, es como tener un poco de equilibrio. Creo que el equilibrio aquí es fundamental, tanto en el afecto, porque también podemos confundir dar afecto con una sobreprotección, y entonces esto tiende también a otro discurso en la persona,
que piensa que todo el mundo debe girar en torno a él. Y el problema es cuando llegan adultos, ¿verdad, Raquel? Esa parte, donde cuando ya estamos en el mundo real, pues ya haciendo nuestra vida. Eso, y es cuando nos encontramos con estas personas de las que estamos hablando desde el inicio, con estas características, ya sea en las comunidades de la iglesia, ya sea en nuestros trabajos, dentro de nuestras amistades, que son estas personas que incluso no quieren compartir espacios con nadie más dentro de las relaciones de amistad, no, solo yo, porque yo soy el mejor amigo, no existe nadie más. Entonces esa parte es bien compleja, realmente, esta personalidad es bien compleja. Ok, estábamos hablando de una persona que tiene esto, ¿no? que tiene esas características y esas conductas, pero al momento de identificarlas nosotros, Raquel, es decir, en mi grupo, en mi ministerio, digamos, yo identifiqué a una persona así, me hace sentir mal a mí, me hace sentir mal a mis compañeros, hace sentir mal a mis compañeros, perdón. ¿Qué puedo hacer yo, Raquel? ¿O qué pensamiento debo de tener yo? Porque recordemos de que, esa persona necesita ayuda, pero yo también me siento mal. Yo me siento mal por sus actitudes, porque me siento utilizado, porque incluso yo creo que el apasionado puede llegar a enamorar a las personas también. Eso. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Que no confundirse. Creo que sí, no, tener cuidado es que es bien problemático este tipo de personalidad. Quizás hablemos un poco cómo identificarse a sí mismo. Quizás primero veamos este punto como de forma individual. Uno, aprender a identificar qué es un narcisista, ¿verdad? ¿Qué es el narcisista? Y quizás hay 3 cosas claves. Uno, un narcisista carece de empatía. O sea, el narcisista jamás va a ser empático. Y ser empático... jamás va a decir, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? No, es lo que yo quiero y punto. Exactamente. 2, quizás tiene poca conciencia de lo que está haciendo. O sea, lo hace en forma automática. Y 3, quizás lidiar con un narcisista de alguna manera, hay que ver, siempre el mundo tiene que girar en mi entorno. Para identificar a un narcisista quizás hay que hacerse un par de preguntas. Uno, que es, si no estoy de acuerdo con esta persona, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre en su entorno? Quizás, ¿qué ocurre si yo hago chiquito o no me importan los sentimientos del narcisista? Entonces, ¿cómo va a ser la reacción? Yo creo que aquí sería bastante difícil, Raquel, porque a veces incluso en los grupos de trabajo, no necesariamente del empleo como tal, o de la universidad, sino actividades comunitarias que puedan haber o actividades en los grupos de iglesia. Cuando no se hace como la persona, pues quizás fue la primera persona en aportar la idea, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que ella quiere que así se haga. Y tal vez a las demás personas se les dificulta o no les parece del todo, pues, que es factible para los demás. Y yo creo que ahí sí es como cuando hay esos conflictos en el grupo, Raquel, puede ser que por intereses propios de la persona o porque realmente esa idea lo va a hacer sobresalir a él. Exactamente. Entonces, esta parte, si usted tiene estas características, cuidado, cuidado, porque quiere decir que anda por ahí por estas características narcisistas. Y si su amiga o su amigo es de este tipo de persona, es este tipo de personalidad narcisista. O sea, habría que identificar cuál tipo de narcisista, pues, pero esta está la base. Luego hay que descubrir las propias necesidades. Es decir, creo que es bien importante con el narcisista brindarse apoyo mutuo, pero no olvidar que el narcisista va a querer siempre, todo el tiempo, tener su atención, tener su demanda. O sea, el narcisista va a demandar mucho tiempo, va a demandar atención, va a demandar incluso que siempre esté junto a él, o que gire en torno a él, que haga las cosas. Creo que podría llegar a ser bastante cansado también, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso la persona debe tener como esa claridad de, no, a ver, ¿dónde está también mi necesidad? ¿Verdad? Y yo creo que si nos relacionamos con alguien así y no nos damos cuenta, Raquel, de un día para otro, pues esta persona se puede enojar con nosotros, ¿verdad?
y probablemente por estar con estas personas, tener esos vínculos, dejamos de frecuentar otros vínculos y pues en el momento podemos llegar hasta sentirnos solos, ¿verdad? Porque, ay, fulanito venía todos los días, ¿verdad? Estar aquí en mi casa, aprovecharse, pero venía, hacerme compañía. Y ahorita que está enojado conmigo, ya no viene, estoy solo. Perdió el vínculo, ¿verdad? Exactamente. Aceptar sus limitaciones, creo yo, que el tercero, realmente, pues una de las cosas de aceptar las limitaciones no significa, siendo la persona que está padeciendo la personalidad narcisista, es yo tengo este problema. Creo que partiendo de la aceptación de esto, bien va a cambiar un montón de cosas. O sea, reconocer como tengo este patrón, tengo que cambiar definitivamente. Eso es importante, cambiarlo, porque sí. podemos decir, ok, yo lo tengo, pero y pasamos 3 años, ¿verdad? Que sí, misma. yo lo tengo. Ajá. Pues sí, tener el discurso que siempre lo tengo. No, sino el hecho de modificar, ¿verdad? Esto es bien importante. Pero modificar, creo, Raquel, que en serio tratar, porque podemos siempre dentro de la misma conducta narcisista hacerle creer a la otra persona que estamos tratando y realmente no lo estamos haciendo. Yo creo que sería, de verdad, si queremos ser buenas personas, ¿verdad? Tener buenas relaciones, sería prestar atención y trabajarlo, ¿verdad? Y sobre todo si se siente identificado con esto que estamos hablando, quiere decir que a lo mejor usted está aislado también socialmente de sus amistades, dentro de su grupo de comunidad, está también aislado. Pues. Y a veces decimos, ¿y por qué no me invitaron? Y a veces no nos hemos dado cuenta que nosotros somos pues ese pedacito que hace incómoda la reunión, ¿verdad? Exactamente, entonces no se trata de tampoco caer en una gran depresión porque puchica, ya, yo soy el malo aquí, no, sino la dramatización. Sí, exacto, ahí va la dramatización del narcisista, sino tampoco, no se trata de eso, sino accionar, a cambiar, a modificar. A veces no es posible cambiarlos por sí mismos, o sea, a veces no podemos hacer esas modificaciones solos. Yo creo que sería bonito también poder decir más adelante, ¿verdad? Yo era así, pero yo cambié y yo te puedo ayudar a ti, o mira, si lee sobre esto. Yo creo que a veces la ayuda no va a venir exactamente que nosotros la ejecutemos, sino pues desde la recomendación, desde una observación. De eso, o incluso si ya es bastante grave, la atención psicológica es bien importante. El proceso terapéutico es bien importante tenerlo para poder ir cambiando de a poco, lentamente, porque es mentira, no se puede cambiar. No es que ahora me voy a dormir narcisista y mañana me levanto y ya no tengo esto, o sea, no funciona así, sino es un proceso. Entonces, en ese sentido y en estos procesos, lo primero es darse cuenta y segundo, buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Y quizás si usted tiene esta dificultad para que cree que todo es en función suya, que todo el mundo gira en su entorno, aquí hay un problema de autoestima. Entonces, en ese sentido, creo que hay que reestructurar esto, ¿verdad, José? Sí, yo creo que ahí tendríamos que emplear, ya sería otros medios para definir nuestra autoestima. Yo creo que sería importante, y en el mejor de los casos, que la autoestima se establezca desde los interiores, ¿verdad?, de la persona, es decir, esos sentimientos o sea, que nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad? Esos sentimientos interiores, y que en lugar de depender del apoyo externo, yo pienso que es importante el apoyo externo, pero que no es tan saludable depender únicamente de ello, ¿verdad? Porque recordemos que a veces, pues, por una persona, alguien narcisista, pues puede ser que otra persona se enoje, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de apoyo externo, estamos refiriéndonos de apoyo externo a sentirnos con más autoestima. O sea, a eso se está refiriendo José, ¿verdad? Sí. Aunque me estaba refiriendo un poquito más neutral, Raquel, en el sentido de sí, es importante el apoyo externo, pero yo creo que cuando ya nos estamos trabajando, yo creo que es importante ir fortaleciéndonos, buscando este crecimiento intrapersonal, perdón. Ya. Sí, definitivamente creo que es importante también ir cultivándose a sí mismo, trabajándose a sí mismo. Ahora, redefinir su autoestima. Cuando decimos redefinir su autoestima, hablamos que su autoestima no tenga que ver en función del otro, que la otra persona
no sea quien, que si esa persona no me mira, no depender, creo yo. Exactamente, o no me mira, o yo me voy a sentir No me fea, no me notó, no llamé la atención de esa persona, entonces yo soy fea. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de que la autoestima, redefinirla significa buscar aspectos internos, es decir, darnos cuenta, hacer una introspección y darnos cuenta por nosotros mismos de las habilidades, de las características, de las cualidades que nosotros tenemos adentro, y que a partir de eso pues nuestra autoestima va aumentando. Porque podría ser una persona bastante pues agraciada, ¿no? Pero quizás ella siente que no la toman en cuenta, pero es quizás por esas características que tienen. Exactamente, y que ya no tienen que ver con si es bonita o fea, sino con el hecho de las formas, de los patrones de personalidad que tiene. Y quizás el quinto, pues intentar tener compasión, y no solo compasión, sino empatía. Es decir, la empatía es algo que se puede desarrollar, no necesariamente es algo no siempre nacemos con esto, pero sí se puede desarrollar. El ser empáticos, sí, en ambos casos, si usted es el que tiene la tipo de personalidad, y si usted está lidiando con la personalidad narcisista, en ambos casos es importante la empatía. Entonces, la empatía se logra a partir de la convivencia con la gente, pero de la convivencia auténtica y genuina. Creo que eso es bien. No ir a la reunión solo porque tengo que, ¿verdad? Y tengo que, te voy a estar con esta persona, sino voy a intentar, ¿verdad? La tolerancia, ¿verdad? Ser tolerantes. Ahí viene la tolerancia, la frustración, intentar que si hubo algún error, algún problema, pues estas cosas pasan, y dejar fluir las cosas, pues, o sea, no necesariamente centrarnos en es culpa de esa persona. En el caso de la persona que padece el problema narcisista, y en el caso del quien le rodea a la persona narcisista, no decir siempre por culpa de él, ¿verdad? O sea, sino entender que es un problema, o sea, que esta persona tiene un problema inconsciente, porque no es que todos los días se levante pensando hoy voy a hacer así, hoy voy a tratar de esta manera a la gente, hoy voy a hacer así, exactamente. Es lo que mencionaba usted de que es automático, ¿verdad? Como, o sea, son ya patrones establecidos. Entonces, no es que la persona esté maquinando antes de hablar, ¿verdad? Así, no le voy a decir esto, le voy a decir eso, sino que ya es algo automático y que se da pues meramente así por así. Así, entonces sí creo que la verdad que hay un montón de tela que cortar con este tipo de personalidad, que ya por cuestiones de tiempo ya tenemos que terminar. Sin embargo, quizás la importancia de este tema es porque a veces nosotros no entendemos o no logramos comprender por qué tenemos ciertas relaciones, porque hay incluso somos excluidos de algún grupo, porque a veces hay una persona que nos parece antipático dentro de un grupo de círculo de amistades, o dentro de mi comunidad de la iglesia, o dentro del trabajo, y entonces no nos damos cuenta que a veces pueden tener este tipo de patrón de personalidad, y no es que la persona se quiera esforzar por caernos mal, sino que simplemente es un patrón que hay que ayudarle, que hay que acompañarle también, que hay que hacerle ver este tipo con asertividad, es decir, decirlo de forma agradable, ¿verdad? O quizás si nosotros no podemos por diferentes motivos ayudar, quizás facilitar un poquito la ayuda, sea cual sea. Yo creo que sea una ayudita pequeña o algo simbólico, yo creo que podría ayudar a esta persona. Exacto, pero si usted es de los que va a acompañar y va a excluir a la gente, pues no va a ayudar en nada, ¿verdad? Definitivamente, no, eso no está cooperando en absolutamente nada. Entonces, quizás hay que tener en cuenta el hecho de que no todas las personas somos iguales, en primer lugar. Las diferencias individuales son bastante bonitas para trabajar. Sí, exactamente. Las diferencias individuales es algo que está en el diario vivir, que convivimos con las diferencias individuales, y que hay que aprender a ser tolerante y empático, creo yo, y empática. Exactamente. Y quería agradecerle a Raquel por haberme pues traído aquí otra vez. Yo feliz, ¿verdad? Aprendiendo siempre. Y pues espero que seguir viniendo. Claro, que siempre te vamos a tener por acá. Quizás
antes de cerrar, pues me gustaría nada más, siempre les doy como una lista como de cosas resumiendo, ¿verdad? Pero aquí quizás una de las partes importantes que hay que tener en cuenta con este tipo de problemas es, uno, si usted, y quizás me voy a enfocar más en la parte si usted está padeciendo de esto, quizás no tanto en las personas, sino si usted lo está padeciendo. Uno, reconocerlo. Esto siempre es algo que tiene que hacerse. Uno, reconocerlo. Dos, aceptar sus limitaciones, es decir, el hecho de que no es perfecto en todo, que usted no puede sobresalir en todo, pero que tiene cualidades importantes que lo van a hacer sobresalir como tal. Tres, emplear diferentes mecanismos u otros medios para fortalecer su autoestima, es decir, ubicarse, hacer una introspección de su autoestima y de habilidades y herramientas que usted tiene adentro, y no enfocar su autoestima en otra persona. No querer tener mejor autoestima viendo de menos a alguien. No querer tener mejor autoestima diciendo que usted le gusta a 10 personas más. No querer tener más autoestima diciendo que usted conoce casi que al presidente, ¿vea? O sea, eso no va a generar autoestima. La autoestima viene se fortalece a partir desde que yo me identifico con ciertas características, desde el momento en el que yo me doy cuenta de que también tengo cualidades bonitas, agradables, que puedo potenciar, y que esto me va a llevar a crecer en autoestima. 4, la empatía. Tener empatía, tratar de cultivar diariamente. Si usted padece narcisismo, todos los días poner un granito y estar como más consciente, ¿verdad? Que voy a ser un poco más empático. Tengo que ser un poco. O comenzar a disculparse también, Raquel. Yo creo que es importante el decir. Creo que a cualquiera es bastante terapéutico decir, mira, la semana pasada yo te dije esto y quiero que me disculpes porque lo estuve pensando y creo que no fue la mejor manera de decirte las cosas. Exactamente. Y quizás por último, si de verdad esto es bastante grave y sobrepasa cualquier tipo, o sea, todo, usted mismo ya no puede con esto. Se nos va de las manos. Se va de las manos. Busque ayuda. Busque ayuda psicológica. Creo que no, como decía yo en el programa pasado, no es un privilegio, sino es realmente una necesidad que todos debemos de tener nuestro propio proceso. Y no está de más chequearse con un psicólogo para que le dé un proceso terapéutico al respecto de este tipo de patrones que a la larga nos hacen sufrir y nos hacen sentir mal, ¿verdad, José? Efectivamente, Raquel. Bueno, gracias, José, por estar acá, y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, y quizás pues nada más anticiparnos a la fiesta, ¿verdad? De ser felices fiestas, porque creo que ya están pronto, ¿verdad? Sí, exactamente, que ya estamos en las vísperas, ya, ahí estamos ya. Así que les mandamos un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa. Solo cierro con una frase, una frase que traía, que dice: la causa primaria de la infelicidad nunca es la situación, sino tus pensamientos sobre ello. Sé consciente de los pensamientos que estás teniendo. Así que gracias, pasen buenas tardes. Clap along if you feel like that's what
friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do.